pasamos directamente. El miércoles pasado, de hecho, yo ya presentaba el tema en el que ahora vamos a entrar. Nos vamos a situar en el hall de entrada de la época contemporánea. A la hora de fechar las épocas históricas, de poner sus inicios y finales, los historiadores y también los historiadores del pensamiento político, de la filosofía, etcétera, discuten, no es fácil datar un nacimiento de una época histórica. Y de hecho, la época contemporánea menos que ninguna otra, porque todos los hombres cuando piensan, cuando escriben, cuando discuten sobre cualquier tema, siempre lo hacen con sus contemporáneos, ¿no? Siempre estamos en época contemporánea, sea que uno haya nacido en el siglo XX, XXI, o que haya nacido en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Nosotros, por pura convención, nos vamos a manejar en los últimos años, en los momentos finales del siglo XVIII y sobre todo ya el desarrollo de los dos siglos siguientes, XIX y XX. Y ahí lo vamos a aparcar. No vamos a echar una mirada a qué pasa en el siglo XXI, porque en el siglo XXI las ideologías de alguna manera son una síntesis de varias otras del pasado, del XIX o del XX, o bien una reformulación. Pero no hay, digamos, una propuesta completamente nueva que podamos identificar, ¿vale? Sino la propia deriva histórica de las ideologías del XIX y del XX. Que en el fondo son las ideologías que nos encontramos en el XIX. Porque en el XX lo que nos encontramos fundamentalmente son los intentos de aplicación metodológica de esas ideologías. Tanto las diversas orientaciones dentro del socialismo como del liberalismo y otros planteamientos ideológicos, sobre todo se definen doctrinalmente en el siglo XIX. Y el siglo XX será el laboratorio en el que se intenten aplicar, ¿no? Y las guerras mundiales van a ser fundamentalmente el escenario más inmediato en el que se verifique, ¿no?, la confrontación y el tipo de confrontación que se produce entre ellas, ¿no?, con un carácter de aniquilación prácticamente total, ¿no?, mutuo. Por lo tanto, nos vamos a situar en ese escenario que va de los últimos años del siglo XVIII a los siglos XIX y XX. Y sobre todo en torno al fenómeno revolucionario que marcó la historia política contemporánea tanto en el continente europeo como fuera, en todo Occidente. Inglaterra, Estados Unidos y Europa. A nosotros nos afectará más inmediatamente lo sucedido en Francia, la Revolución Francesa, y por eso le vamos a prestar en este tema un poquito más de atención. Buena parte de los intelectuales que van a ir pululando por aquí son franceses o están en constante conexión con los debates franceses. Son los ilustrados, son los revolucionarios, muchos de ellos, o partidarios de la revolución, en otros casos no partidarios de la revolución, pero que definen su pensamiento precisamente por oposición a la revolución. Entonces, bueno, pues esto también marca, ¿no? Y luego también ingleses y americanos, en la medida en que están configurando un estilo de pensamiento también, sobre todo los ingleses. Bueno, ya entraremos en ello. Digamos, como marco temporal y como marco geográfico en el que nos vamos a desenvolver. Nos vamos a quedar con 5 puntos en este tema. Uno, con carácter todavía general, a propósito de cuáles son las condiciones en las que nace, desde el punto de vista histórico, social, concreto, el fenómeno de las ideologías. La Ilustración en Europa y sobre todo en Francia y su derivación revolucionaria, es decir, que irrumpe las instituciones y las transforma por completo, con carácter además violento. Y ahí se está verificando el carácter violento, la hostilidad que está inscrita ya en el ADN de las ideologías contemporáneas. La violencia forma parte estructural del discurso. Y esto conviene tenerlo en cuenta. Muchas veces, en algunas ideologías en concreto, se suele aludir a su
a su versión política concreta y a su expresión violenta como una anormalidad, como una anomalía, pero que no depende del discurso. Es decir, que el discurso es perfectamente puro y neutro, pero se ha hecho un mal uso del discurso, o se ha hecho un uso violento del discurso, como si la violencia no formara parte de la propia estructura del discurso, sino que es algo proyectado a posteriori para la transformación de la realidad a partir del discurso. Y así podríamos salvar el discurso con independencia del mal uso del discurso. Bueno, lo que veíamos el otro día es que forma parte de la propia estructura del discurso su capacidad para dividir a los hombres en dos y oponerlos en una lucha permanente. Por lo tanto, el carácter polémico de las ideologías está inscrito en la propia médula, en la propia estructura del discurso ideológico. No es una anomalía o una anormalidad, sino que forma parte de la propia naturaleza del discurso. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a centrar sobre todo en eso, cómo se ve en la Francia revolucionaria y de qué manera esto impacta en la cultura de todo el continente, generando los grandes posicionamientos en los que nos vamos a detener poco a poco. Por ejemplo, el tradicionalismo, el romanticismo, el idealismo presente en futuras expresiones ideológicas. Algunos aspectos que están poniéndose encima del tapete en esta época, algunas orientaciones y, sobre todo, una que veremos al final, que es la del progresismo moral o la fe ilustrada en el progreso. El progreso como la convicción de que la humanidad progresa necesariamente siempre a mejor. Y por lo tanto, el progreso es la meta de la historia. Y tienen que removerse los obstáculos en todos los órdenes que impiden el cumplimiento de esa meta. Sea de forma revolucionaria o mediante reformas más templadas, la política actual consiste en remover los obstáculos que permiten el avance, el cumplimiento de la ley histórica del progreso. Permitir que la humanidad progrese a mejor, tal y como lo exige la propia ley de la historia, la propia dinámica histórica. Bueno, pues entraremos en esa fe, en ese credo ilustrado en el progreso al final, porque es uno de esos ingredientes que está presente en todos los debates políticos de los siglos XIX. Por lo menos hasta un momento. Y es que lo podemos fijar en un acontecimiento histórico, además, que nos es próximo a nosotros, ¿no? Que es la bomba de nitrógeno y la crisis nuclear. Lo sucedió en Hiroshima y Nagasaki al finalizar los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, y eso marca ya como una pérdida, una crisis en esa fe ilustrada en el progreso que, sin embargo, en el siglo XIX no tenía fe. Hasta entonces, hasta mediados del siglo XX, este credo prácticamente religioso en el progreso a mejor de la humanidad forma parte de todos los grandes discursos políticos, intelectuales e ideológicos en el mundo occidental. Entonces, bueno, lo visitaremos más de cerca porque me interesa especialmente ese punto, ¿vale? Y lo veremos además de la mano de algún autor.